En Argentina, que no es una excepción, sí debemos decir que el derecho a organizarse colectivamente, organizarse en los sindicatos, no fue desconocido de entrada para los trabajadores del Estado. La mayoría de las organizaciones sindicales en nuestro país, que las primeras son de 1870 y pico, 80 y pico, 90 y pico y principios del siglo XX, tiene en ATE la primera del sector público en 1925, es decir, no es que se tardó mucho más en organizarse, no es que había una ley que lo permitía, pero tampoco nadie le prohibió a los trabajadores del Estado organizarse. Y en 1925 en realidad se forma ATE, pero se funda ATE en realidad como expresión de organizaciones que venían ya existiendo previamente y que deciden fundarte, con lo cual 1925 es un hito, pero que de algún modo se está rastreando y buscando cuáles fueron las primeras, pero seguramente, no, sin duda, no seguramente, fueron anteriores, porque eso fue la unión de varios grupos que existían previamente. Pero el derecho a negociar colectivamente sí fue conquistado mucho más tarde que el derecho a negociar colectivamente en el sector privado. En negociación colectiva en Argentina existe desde la década del 20 las primeras, en el 30 un poco más, en el 40 se extendieron mucho más, en el 52 se legisló por primera vez, la ley 14.250 del año 1952, 53 creo, no me acuerdo ahora, es la primera ley que regula, que legisla la negociación colectiva en el sector privado. En 1957 se sanciona el artículo 14 bis, es decir, la segunda vez que una Constitución Nacional en Argentina reconoce los derechos sociales. Esto que hablaba al principio de que las constituciones clásicas solo receptaban los derechos civiles y políticos y no los derechos sociales. En Argentina se da por primera vez en 1949. La Constitución del primer gobierno peronista es la primera Constitución que recepta los derechos sociales, pero como ustedes saben, esta Constitución se deroga en 1955, se vuelve a la Constitución de 1853 y en 1957 se reforma, y la reforma desde el punto de vista social que se hace en esa Constitución es simplemente incorporar un artículo, ni siquiera se cambia el número, por eso es 14 bis, donde a continuación del artículo 14, que ya existía, que era el derecho a trabajar, se agrega el artículo 14 bis, que es el derecho a trabajar en condiciones dignas. Ustedes lo tienen en el material, el artículo 14 bis, y si no lo tienen a mano, lo encuentran en cualquier lugar. El artículo 14 bis tiene 3 párrafos. En el primer párrafo es el derecho de los trabajadores individualmente considerados, ¿no? Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y enumera una serie de derechos, entre los cuales está la estabilidad del empleado público, dicho sea de paso. En el segundo párrafo está dedicado a los gremios, es decir, son los derechos colectivos, y el tercer párrafo está dedicado a los derechos de la seguridad social. El segundo párrafo es el que nos interesa en este momento, porque es el que garantiza a los gremios el derecho a concertar convenciones colectivas de trabajo y el derecho de huelga. Es decir, ya el primer párrafo reconoce como derecho individual el derecho a organizarse, el derecho a contar con una organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial, y esto da para discutir y charlar, pero eso es otro punto. Pero el segundo párrafo es el que reconoce a los gremios en general el derecho a negociar colectivamente. No hay ninguna duda que el derecho de los gremios es el derecho de todo colectivo de trabajadores, no es en el derecho de algunos sindicatos. Es decir, si uno analiza la discusión de la Convención Constituyente del año 1957, va a ver que los propios convencionales, cuando discutían, decían, nos referimos a los gremios como conjunto de trabajadores que están dentro de una actividad determinada, no a sindicatos, ni mucho menos a sindicatos del sector privado. Se refieren a todos. Y tampoco hay ninguna duda que el artículo 14 bis completo incluye al trabajo en sus diversas formas, así lo dice al comienzo. Esto quiere decir trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Con lo cual, desde el punto de vista constitucional,
no hay ninguna duda de que el derecho a negociar convenios colectivos incluye a los trabajadores del Estado desde 1957 por lo menos. Esto va acompañado también de lo que se llama el derecho internacional del trabajo, que sobre todo tiene su exponente más importante en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, un organismo fundado en 1919, muy interesante, que sobrevivió a la Guerra Mundial y siguió existiendo y después se incorporó a la ONU, que está organizada de manera tripartita, es decir, en el cual participan los gobiernos del mundo, los sindicatos del mundo y los empleadores del mundo. Es decir, los convenios que se adoptan o que se sancionan en la OIT son de alguna forma grandes paritarias, o sea, son grandes consensos entre las tres patas del mundo del trabajo. Uno de los convenios más importantes en materia de libertad sindical es el convenio 87, del año 1948, y el convenio 98, que es de 1949. Estos dos convenios son los que garantizan el derecho a organizarse sindicalmente y el derecho a negociar colectivamente. Y el derecho de huelga, de algún modo también. A partir de ahí hubo una discusión sobre si se incluye o no se incluye, mejor dicho, si esos convenios abarcan a los trabajadores del Estado o no. En realidad hay una salvedad en el convenio 98 que dice: cada Estado podrá legislar de modo que se incluye o no incluye a los funcionarios públicos. Pero la discusión que se abrió ahí tiene que ver con que funcionarios públicos no es, en algunos países es todos los que trabajan para el Estado y en otros países son solo aquellos que pertenecen, como acá sería, los funcionarios son aquellos, el subsecretario para arriba, digamos, lo que está fuera de la carrera administrativa. Esa discusión se llevó bastantes años, en general ningún gobierno legisló ni garantizó el derecho a negociar colectivamente en el Estado, algunos ni siquiera organizarse, y con discusión el derecho de huelga. En nuestro país, a pesar de que esté en el artículo 14 bis de 1957. En realidad tiene un trasfondo ideológico. Digamos, el empleador, como cualquier empleador, prefiere no tener que sentarse a negociar con su contraparte, con los trabajadores, para establecer las condiciones de trabajo y los salarios, sino fijarlas unilateralmente. Si a cualquier empleador le dan a elegir, va a elegir fijar el salario antes que tener que discutirlo con los trabajadores. Bueno, el Estado en ese caso, en ese rol, no es una excepción y prefiere hacerlo así, por supuesto. Entonces, más allá de las discusiones formales, el trasfondo era mantener el unilateralismo, obviamente, y no pasar a una discusión bilateral o a una concepción contractual del empleo público, es decir, que hay dos partes. Se entendió de algún modo, se mantuvo esa concepción, esa rémora del siglo XIX, donde la relación de empleo público no es una relación contractual, sino una relación de subordinación, donde el trabajador, así como antes era súbdito del rey, ahora es un servidor del Estado. Bueno, todavía se sigue llamando servidor público en algunos lugares, agente, en algunos lugares también, como acá se sigue diciendo, en los sectores, sobre todo vinculado al personal civil de las Fuerzas Armadas de Seguridad, donde más los estatutos viejos siguen hablando de agente y demás, y derechos de obediencia, que tienen que ver con una concepción autoritaria del derecho del trabajo, pero también desde el punto de vista del rol del Estado en cuanto a que los trabajadores no son una, digamos, una parte especial que pueda discutir bilateralmente las condiciones de trabajo, por lo menos, también se podría discutir otras cosas, sino que son quienes se someten dentro de esa maquinaria burocrática y quedan, de algún modo, absorbidos por ese gran objetivo que tiene el Estado, que es servir al interés general. Esta discusión, que tiene su pata teórica, que es esta que acabo de decir, y su pata práctica, que tiene que ver con las luchas y la conflictividad que se fue dando en el seno también de las relaciones sociales en el Estado, llega a los años 70, en Argentina, siempre hablando ahora. En los años 70 en Argentina se logran algunos sectores negociar convenios colectivos,
sobre todo en aquellas empresas del Estado de servicios públicos, ¿no? Que eran, digamos, de algún modo actividades más fabriles, si se quiere, más parecidas al trabajo del sector privado que al trabajo estrictamente administrativo del Estado. Pero en sectores administrativos también se llegó a algunos convenios colectivos en aquellos años. Pero, ¿cuál era la condición? Se aceptaba firmar un convenio colectivo, pero se planteaba que entonces no va a ser de aplicación el régimen general del empleo público, sino la ley de contrato de trabajo. Entonces, de algún modo, aceptar negociar colectivamente era, sobre todo, perder el derecho a la estabilidad en el empleo. Es decir, bueno, si le reconocemos este derecho que es típico de algún modo del sector privado, ustedes van a ser considerados trabajadores del sector privado, es decir, van a perder su derecho a la estabilidad. Más o menos sobre ese carril anduvo en los años 70 la discusión sobre la negociación colectiva. Por supuesto, las relaciones en el empleo público no fueron ajenas a lo que fueron las relaciones sociales en el empleo privado, es decir, en general durante la dictadura militar, donde se intervinieron los sindicatos, se prohibió el derecho de huelga, se prohibieron las asambleas, se suspendieron derechos y garantías constitucionales, digamos. En ese sentido el camino fue el mismo, absolutamente prohibitivo para todos. Pero ya en los años 80 y con el regreso de la democracia se empezó a plantear fuertemente desde los gremios del Estado la necesidad de reconocer, de legislar sí o sí ya el derecho a negociar colectivamente. Hay un hito intermedio que es en 1978 la sanción del convenio 151 de la OIT, que es el convenio que establece que los trabajadores del Estado tienen derecho a participar en la fijación de sus condiciones de trabajo. ¿Cómo habrá sido de importante, o por lo menos estratégicamente para los trabajadores del Estado, que ese convenio se sancionó un 27 de junio y a partir de ese momento se tomó, o los gremios del Estado tomaron como bandera el día 27 de junio como Día del Trabajador Estatal? En algunas provincias es el Día del Trabajador del Estado, en la Nación desde el año pasado también, a instancias de ATE, se hizo un proyecto de ley para que se reconozca 27 de junio como Día del Trabajador del Estado y que sea feriado, provincia de Buenos Aires también, varias provincias fueron reconociendo ese día, pero lo traigo a colación para tener idea de la importancia que tuvo el convenio 151 de la OIT como instrumento para hacer un planteo de que se reconozca el derecho a negociar colectivamente. En los años 80 no se legisló sobre el tema, hubo una tibia convocatoria del gobierno de Alfonsín, hubo una suerte de comisiones paritarias que se sentaban a discutir salarios, pero el proceso fue bastante efímero y poco fructífero.